Dale, vamos a ir habilitando entonces a esta charla de Adolescencias 2025. Buenas Gracias. noches. Hola, buenas noches. Buenas Hola, buenas noches. ¿Cómo noches. estás? ¿Cómo ¿Qué tal? están? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Cómo ¿Qué están? tal? Buenas noches a todos. A ver, estamos casi. Buenas noches. Buenas noches. A ver, voy a poner. Esperamos unos minutitos nada más para. Que se digamos que se conecten. No mucho más los que están anotados. Igual no vamos a esperar todo el tiempo, pero. Bueno, como siempre nos encontramos con muchas caras conocidas. Algunos que hace mucho que no veíamos. Don Ángel, de la segunda corte de la especialización en consultoría. Pero bueno, hay muchos, muchos conocidos. Ya lo está transmitiendo por. Sí, acá empecemos a transmitir por Facebook también. Que hay gente que no puede estar toda la charla, así que Sí, estamos arrancando la transmisión de este primer conversatorio del año. eso. Así que bueno, esperamos que digamos, unan un poquito más. 2 minutitos más esperamos. Sí, muchas caras nuevas también. Así que ahora nos vamos a presentar, Edith, porque si no, Dale, sí. hay muchos que nos conocen, pero muchos que no, me parece. Así la mano virtual, ¿quién puede levantar el que es la primera vez que está acá? La mano virtual o hay Jorge, veo, María Lidia, Valeria, Valeria, Ángeles, Gabriela. Gabriela Giafino, Bien, ¿Qué tal? ¿Todo bien? bien. Diego, que entraste un poquito antes. Ah, Sí, sí. No quería molestar la No hay conversación de ustedes. problema, no hay problema. Analía, que dice la Día, primera primera vez. vez. Esperemos que no sea la última, Naría. Bueno, ¿te parece que comencemos, Edith? Comencemos, presentémonos, sobre todo para los nuevos, los reincidentes, bueno, qué decirles, ¿no? Tienen un pronóstico reservado. Así Este, es verdad, siempre lo recordamos. sí, Bueno, primero, bienvenidos a todos y también a los que se van a sumar y a los que se suman por la transmisión, sea de Facebook, sea por YouTube, porque también lo vamos a subir a YouTube. Además, ahora Facebook no deja que permanezcan los vivos, así que en colgados. Los quitan después de un mes, así que bueno, va a quedar igualmente en YouTube. Pero les decía, bienvenidos a todos. ¿eh? Comenzamos este espacio que ya hace un tiempo que tenemos, un espacio que nos gusta mucho porque es un espacio bastante libre para que tengamos un intercambio, una conversación. No es un espacio muy rígido ni muy formal, sino que vamos tratando algún tema que muchas veces nos proponen las mismas personas que participaron de algún conversatorio y otras veces se nos ocurren a nosotros porque tiene que ver con temas que están circulando, que están bastante en boga, a veces porque aparece algo en los medios, ¿no? Pero es un espacio que, bueno, el año pasado no pudimos mantenerlo tanto una vez al mes, pero tratamos de que una vez al mes estén estos conversatorios para actualizarnos, es libre, es gratuito,
así que pueden invitar amigos, pueden difundirlo, no hay ningún inconveniente, ¿no? Eh, Así que algunas veces esos conversatorios los damos los miembros del equipo de Koinonia y algunas veces no. También es un espacio para que muchas personas que han participado de nuestras capacitaciones, también a veces les pedimos que den algo porque tienen experiencia particular en un tema, y entonces tratamos que a veces damos un tema a nosotros y a veces le pedimos a otra persona y que también, bueno, sirve para darse a conocer, ¿no es cierto? Ustedes saben que Koinonia presenta un poquito la institución, los que no lo saben les presento, es una ONG, una asociación civil, ya lleva casi 40 años trabajando en el tema de vínculos, en el tema de afectividad, trabajando en el tema de sexualidad principalmente, desde el año 86 ya trabaja en el tema de educación sexual y estamos particularmente abocados al tema de las capacitaciones en sexualidad. El emprendimiento más importante es nuestra especialización en consultoría en sexualidad, que después les voy a hablar un poquito de ella porque estamos justo en una etapa de inscripción. Capaz que a alguno le interese o conocen a alguien que les interese. Y bueno, dentro de esto no solamente hablamos de sexualidad, pero bastante de nuestro tiempo tocamos temas de sexualidad. Y en este conversatorio quisimos hablar particularmente del tema de adolescencia, que también es un tema que sale bastante cuando hacemos nuestras encuestas y les preguntamos por temas, sale bastante. ¿Por qué, creo yo? Porque el adolescente como adolescente que siempre desafía al adulto, ¿no? Y tiene que ser así, ¿no? Por suerte, ¿no? Por suerte algo nos cuestiona, algo no entendemos de un adolescente, bueno, parte de lo que más o menos todos sabemos, pero que está bueno recordarlo, porque a veces se nos escapa esa dimensión disruptiva que tiene la adolescencia. Yo creo que la adolescencia es disruptiva de por sí, algo nuevo provoca, y cuando no provoca algo nuevo, no hay un poquito de rebelión o una cosa que no entendemos o un lenguaje que no les entendemos nosotros los viejos, no es adolescencia. Cuando hacen todo lo que los viejos quieren, no es adolescencia. Eso es más preocupante, ¿no? Eso, que yo soy pediatra, nos vamos a presentar un poquito, ¿no? Rodolfo es counselor y licenciado en psicología, yo soy pediatra, estoy en el grupo de género y sexualidad a lo largo de la vida de la Asociación Argentina de Pediatría, coordino una guardia de pediatría, acompaño a niñeces y adolescencias trans, en lo que se puede acompañar, ¿no? Ahora no vamos a entrar en detalle, pero bueno, cuando vienen a la consulta muchos padres es porque sus hijos tienen conductas de rebeldía y en realidad eso es una adolescencia normal, digamos, el adolescente que no desafía de alguna forma las normas de los padres particularmente, no está siendo realmente un adolescente, nos cuesta entenderlo, nos molesta como padres. Yo también soy madre de un niño de 14 años o un adolescente de 14 años, pero forma parte de su búsqueda, de su construcción identitaria, ¿no? De dejar de ser el niño de esos padres, ¿no? De esa familia para poder ser el adulto joven de una sociedad, ¿no? Ese cambio implica una rebeldía, ¿no? Una búsqueda, no es buscarnos a nosotros o hacernos rabiar a nosotros, sino es que está buscando su camino y tenemos que entenderlo de esa forma, ¿no? Y acá la sexualidad irrumpe, ¿no? Irrumpe y disrumpe. Entonces es un tema que siempre convoca. Por lo que nosotros estuvimos viendo de los formularios de inscripción, vemos que la inmensa mayoría de ustedes trabaja en el área de la salud, del acompañamiento a personas en distintos procesos de ciclos vitales. Así que, bueno, nos vamos a centrar por ahí más, no tanto desde el punto de vista de padre o madre, sino desde el punto de vista de cómo poder acompañar al adolescente y a la familia del adolescente, ¿no? Porque también a veces nos consultan más las familias porque, ay, es muy rebelde, o bueno, ¿cómo hago para que haga tal cosa? Bueno, tenemos algunas
propuestas y otras, bueno, no. Las vamos a ir construyendo juntos en esta charla. Sí, ¿Mm? en función de lo que decís, me parece que nos pareció bueno que viendo el formulario muchos son counselors, hay psicólogos, hay médicos, ¿no? Entonces nos pareció interesante recoger un poco el guante, porque bueno, forma parte también de nuestra metodología de trabajo. Nosotros queremos reflexionar a partir de las prácticas, ¿no? Sobre todo. Entonces, tratar de tomar un poco qué viene a nuestras consultas, a nuestros espacios de trabajo. ¿Qué inquietud nos trae, ¿no? El adolescente hoy? El adolescente, cuando decimos el adolescente, podríamos decir, en su binomio de joven y familia, o padre, madre, sadres, como queramos decirle, porque los que adolecen son ambos, ¿no? Este periodo. Entonces, también los papás adolecen esto, si tomamos la etimología de adolescente por adolecer, que no es exactamente lo más preciso. Pero podríamos decirlo, nos gusta la coincidencia. Es una etapa que a veces adolece, no tanto los chicos como a veces los padres. Bien. ¿Quién nos llega a la consulta? ¿Eh? Entonces, para eso, si te parece, Edith, o quería decir algo más, arrancamos con esta actividad. Arranquemos con el Mentimeter. Sí. Es como para ponernos un poco directamente así en tema y entre todos construyamos, nos gusta la construcción de conocimiento colectivo a nosotros, así que les voy a mandar por el chat, ¿sí? Les estoy mandando un link, que es un formulario de Mentimeter, probablemente lo han usado otras veces, llénenlo y es un ranking. Pueden poner varias opciones o rankear esas opciones que nosotros nos hemos puesto, un poco tomando también un poquito, parece que más surge, ¿no? ¿Lo pudieron recibir todos? Yo no. Valeria, no, ¿vos estás con un teléfono? Sí, con el celular. Yo tampoco. ¿Querés que Bien. lo... A ver, para que lo paso por el WhatsApp? O vos tenés tu WhatsApp No, ahí. lo paso yo por WhatsApp de acá y lo mando al grupo de personas que Ok. está ahí. Yo lo mando. A ver si- Porque los que están por teléfono lo van a poder ver más. Ah, ¿cómo hago esto? En un segundito. Ahí. Yo. Em, ¿Pudiste? Bueno, la idea, yo les explico cómo funciona el Mentimeter. La idea de este Mentimeter es que ustedes rankeen. Nosotros, según lo que fueron contestando en el formulario, hicimos un listado de temas que surgieron, ¿no? Entonces, ustedes rankean del 1 al 7, bueno, las consultas más frecuentes. Y lo que vamos a centrarnos la charla es en las 3 primeras consultas. Así que la idea es darle dinamismo, ¿no? Para ver, ir a la consulta que a ustedes más los convoca. ¿Mm? Ahí me llegó, Rodo, el Mentimeter. Ahí le mando a Valeria, que es la única que me va a faltar. No sé si han usado esta aplicación, es una aplicación muy divertida y muy dinámica, porque a medida de que ustedes vayan contestando, acuérdense de cuando terminan de rankear, poner submit o enviar, digamos, según lo tengan en inglés o en español. Van a ver la presentación y van a ver que se va llenando en función de las respuestas, y vamos viendo, bueno, cuál es la más convocante de todas esas consultas, ¿no? Tenemos infecciones de transmisión sexual, iniciación de relaciones sexuales, tenemos anticoncepción, diversidad sexual, vínculos, violencia, esas, digamos, creo que las nombré casi todas, creo que me queda alguna ahí perdida, pero bueno, la idea es abocarnos. Y imagen corporal, otro tema que nos resultó interesante
en las preguntas que nos hacían en el formulario, porque hay muchas consultas en cuanto a la imagen corporal y pareciera ser un tema acotado, pero es un tema amplio, porque esto abarca desde trastornos de la conducta alimentaria a todos los que son tratamientos estéticos que comienzan a una edad donde realmente no hay arrugas y digamos y vemos que hay niñas, porque ni siquiera hay adolescentes que están haciendo rutinas de skincare, y, y eso nos da cuenta de una sociedad donde hay un mandato de una belleza hegemónica para poder ser visto o vista. Entonces, bueno, es una pregunta interesante y por eso también la incluimos, por más que salió en uno o dos de los formularios. Bueno, no sé, Rodolfo, si ya tenés algo como para ir presentando. No quiero influir en la... Diversidad sexual, bueno, ha llevado... Se puede ver así, ¿no? Ah, no. No, no, ahí se ve perfecto. Entonces el primero es diversidad sexual, vínculos no saludables, inicio de relaciones sexuales. Y ahí nomás, imagen corporal. Ahí, ¿eh? Pornografía también era un tema que también no suelen consultar mucho. Bueno, Y después fíjate que los temas más clásicos de el higienismo, como infección de transmisión sexual, de anticoncepción, es como que llega menos a la consulta. También dice algo, ¿no? No sé si estamos en una epidemia de sífilis y todo, pero como que la gente piensa que sabe más de eso, ¿no? Que tiene más recursos para saber, pero bueno. Eh, bueno, esto bueno, nos queríamos arrancar con lo que ustedes veían que aparecía más y les parecía, por tanto pensamos que es más relevante, ¿no? Si más aparece. bueno. Bueno, ¿comenzamos ahí? Comenzamos. Bueno, entonces tomando el guante de ustedes, así con el vértigo del vivo, vamos a hablar de diversidad sexual, ¿no? Que para los que nos conocen es un tema que nosotros trabajamos mucho desde la clínica, sobre todo Rodolfo, Silvia y yo, Mariano por ahí un poco menos, que es el cuarto integrante del equipo. Y trabajamos mucho y siempre empezamos diciendo, bueno, estableciendo qué es diversidad sexual, ¿no? Muchos ya por ahí lo saben y está como de más, qué sé yo, la miro a Caro, lo miro a Ángel, a Claudio, exalumnos nuestros, a Paula, que también está ahí, pero tenemos que distinguir, primero que nada, los distintos aspectos que hacen a la diversidad sexual, ¿no? Por un lado tenemos el aspecto biológico o el nivel biológico del sexo, que ese es un nivel que nos pone en el mismo, digamos, nos equipara con las plantas y con los animales, en el sentido de que nacemos con una cierta biología y en la naturaleza, de la cual formamos parte, tendemos a ser divididos como en dos conjuntos que son macho y hembra, ¿no? Esto por eso digo que nos pone en el mismo plano que plantas y animales. Digo tendemos porque hay personas, así como hay animales, que por ahí no tienen claramente definidas las características de uno u otro sexo, que nacen, o sea, esto no es una cuestión identitaria, es una cuestión biológica, que nacen con características que están en el medio, que por ahí no están genéticamente tan determinados como macho o como hembra, ¿no? Genéticamente o a nivel, digamos, ya sea de genes en particular, de hormonas, o de cromosomas, o fenotípicamente, o sea, lo que se ve, fenotipo es lo que nosotros vemos, ¿no? Por exposición a alguna hormona intrauterina, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es un primer nivel, el primer nivel biológico. Tenemos un segundo nivel, que es un nivel psicológico, que es el nivel de la identidad, de quién soy. Esto
es el nivel del género. No hay que confundir uno con otro. Es importante entender que no son equivalentes. Y que si bien la gran mayoría de las personas que nacen con genitales, digamos, de macho, asumen el género masculino, que ese es un género donde la sociedad nos asigna, nos dice que es varón. No todas las personas que nacen con cierta genitalidad y a quienes se les asigna determinado género, ya sea masculino o femenino, van a adscribir a ese género. La mayoría sí, digamos, el 97%, 99%, dependiendo de la serie, sí, pero otras no. Y ahí entra entonces el tema de las identidades trans. Hay una pregunta que me está refiriendo al hermafrodita. El hermafrodita es el nivel del nivel biológico, que en realidad no está bien dicho, era lo que se decía, hermafroditismo, digamos, no está bien dicho porque no es que tiene los dos sexos, sino más bien es una variación en el desarrollo sexual, que esto, bueno, ya da para hablar una hora sobre las distintas variaciones, ¿no? No nos vamos a meter en eso. Lo de hermafrodita sería del nivel del sexo. Entonces tenemos un primer nivel de biológico, al mismo que compartimos con plantas y animales. Un segundo nivel... Lo llamamos, Sí, que llamamos intersexual, digamos, claro, se llama, que lo que antes se decía hermafroditismo. A ver, el imaginario del hermafroditismo es una persona con dos sexos, eso no existe. Lo claro, biológico y también el género es un continuo donde podríamos tener un extremo lo más macho, digamos, testosterona, X, Y, ¿no? Eh, bueno, un montón de cosas, características secundarias, ¿no es sí, cierto? Pene, testículos, y otro extremo, lo más hembra, el extremo hembra, femenino, que sería, bueno, vulva, vagina, varios, XX, estrógenos, ¿no? Pero entre eso hay un continuo, se definió más para un lado o para el otro. Eso sería la intersexualidad. No es correcto, hermafrodita, no, nadie se puede tener dos sexos, ¿eh? Porque un pene puede quizás ser más clítoris o un clítoris más pene, ¿entienden? Porque es el mismo claro. órgano. Entonces, recapitulando, primer nivel biológico, segundo nivel el género, que se asienta sobre lo biológico, pero es una cuestión psicosocial, o sea, es lo que la sociedad, digamos, en nuestra crianza nos impregnan, digamos, nos hacen como un bautismo de todas las normas que le corresponden a tal o cual género y que nosotros adscribimos o no, o sea, decimos que sí o no y muy precozmente en el tiempo. Y acá viene el meollo de la cuestión, de que es muy precoz la percepción del propio género. Voy a volver sobre esto. Un tercer nivel es la atracción sexual, que como su nombre lo indica, atracción u orientación es hacia dónde voy. ¿Quién me genera cosquillitas, mariposas en el estómago, ¿no? ¿Quién me gusta? Me gustan los varones, me gustan las mujeres, me gustan los dos, ¿no? Me gustan las personas, ¿no? Las personas que son de determinada manera. Por ejemplo, hay algunas personas que se definen como sapiosexuales, en el sentido de que les interesa o les atrae una persona que tenga conocimientos, que tenga determinado nivel intelectual, ¿no es cierto? Bueno, hay de todo. Pero la idea es que es un vector hacia afuera, ¿no? Con quién me quiero vincular sexoafectivamente. Y por último, un nivel de expresión sexual. O sea, cómo me visto, cómo me maquillo, no me maquillo, me pinto las uñas, tengo el pelo largo, corto, de colores, qué ropa me pongo, uso tacos, ¿no?
Y esto tiene o no, puede ser, tener que ver o no con los otros niveles, ¿no? Nuestra sociedad todavía sigue siendo muy binaria en el sentido de que pareciera que si nacemos con determinada genitalidad, tenemos una determinada orientación sexual, tenemos una determinada identidad de género y nos tenemos que vestir o cortar el pelo o movernos, ¿no? Si nos desplazamos, si movemos las manos, no movemos las manos, no movemos el cuerpo, sí, etcétera, etcétera, de determinada manera. Y en realidad no es tan así. Y esto es muy, es muy variable con el contexto. Por ejemplo, Luis XIV, que era el hombre más poderoso de la tierra en su momento, vestía vestidos, zapatos de taco alto, color rojo, y solamente él podía usar el rojo, y estaba maquillado, ¿no es cierto? Uno lo ve ahora y contrasta, digamos, su expresión de género con lo que nosotros tenemos como expresión de género de un varón, y sin embargo era el varón más poderoso y era heterosexual, ¿no es cierto? Fíjense cómo está metido en un contexto. Ahora bien, ya habiendo aclarado estos niveles, vamos a hablar un poco de la diversidad. Justamente cuando hablamos de diversidad, nos referimos a aquellas personas que se corren un poco de lo hegemónico, ¿no? De aquello que está guionado por la sociedad, y siempre la sociedad está contextualizada en un momento histórico y en un lugar, en un tiempo y en un espacio, ¿no? Esto no está volando por el aire y no es igual para todas las sociedades. De hecho, todo el revuelo que ahora hay con respecto a las infancias y adolescencias trans, yo les dije que el género, la percepción del propio género, es muy precoz en la infancia. Y nosotros, cuando es el género asignado al nacer, cuando cumple las expectativas sociales, no genera ningún ruido. Digamos, que una nena que nació con vulva y vagina, a los 3 años, 4 años, se maquille, se ponga los tacos de la madre, los collares, camine, juegue con la muñeca y demás, no nos genera ningún ruido porque es lo guionado, lo esperado, lo que se pretende que haga. Ahora bien, si esto mismo lo hace un niño, vamos a decir, ni siquiera sigo la última pregunta, que hay mucho prejuicio respecto a la expresión de género. Lo hace justamente un niño, un niño que se llama Felipe y dice: yo soy Felipe y soy varón, pero me gusta vestirme de princesa. Ya ahí genera un problema bárbaro. Menos ahora que hace unos años. Menos ahora que hace unos años. Pero los atributos de lo femenino en alguien que fue asignado como varón al nacer es algo muy cuestionado, ¿no? Es algo que no se tolera. Sí se tolera mucho más aquellos atributos consignados como masculinos. ¿Por qué hablo difícil? Atributos consignados como masculinos, porque siempre esto está metido en un contexto, en una sociedad en particular, en una cultura en particular, en un momento histórico en particular. Entonces, los atributos consignados a lo masculino hoy en Occidente están mucho más aceptados en una nena que los atributos de lo femenino en alguien asignado como varón. ¿Me entienden? Una nena que juega al fútbol, hoy por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos, no genera ningún ruido. Una nena que se suba a los árboles no genera ruido. Digamos, ruido en el sentido de molestia en la familia, molestia en el entorno, de acciones disciplinadoras, ¿no? Ahora bien, esto ocurre ya en la infancia, desde conversatorios de adolescencia, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso es lo que vemos cuando Manuelita, digo por poner un nombre, María,
que siempre jugó con los chicos, con los varones y tuvo una expresión, si se quiere, más masculina, pero no tenía problema. ¿Qué pasa cuando María tiene su menarca, empieza a tener los cambios propios digamos, de la pubertad, le empiezan a crecer los pechos y en ese momento se da cuenta que ese cuerpo no le gusta y que esa identidad que tiene de femenina no es lo que ella quiere, o lo que él quiere, y se empieza a cuestionar su género. Esto es lo que nosotros vemos. Digamos, ustedes preguntaron de diversidad sexual y yo les bosquejé con estas frases lo que pasa en cuanto a los dos picos que vemos habitualmente en las personas trans. Los dos picos de develamiento o los dos picos de percepción sobre sí mismo y, si está en un contexto familiar favorable, de expresión de lo que le sucede hacia la familia. Hay dos picos. Hay un pico alrededor de los 5 o 6 años, ¿no? Que es un pico que muchas veces en el 95-97% de los casos se sostiene. Un pico digamos, de asumir una identidad trans, y digo trans como un paraguas, ¿no? No, digamos, del género que no fue asignado al nacer. Y eso, en el 97% de los casos, en las series que nosotros, que ya tenemos evidencia científica contundente de que si se acompaña a estas niñeces y se les permite vivir en el género percibido y sentido, tienen niveles, digamos, de salud mental similares a los de sus pares cis. Cis significa digamos, yo soy una mujer cis, tengo vulva, vagina, genitales, digamos, entre comillas, femeninos, y se me asignó un nombre de mujer al nacer, y yo le dije que sí, digamos, a esta identidad, en un proceso que nadie entiende muy bien, digamos, cómo sucede, porque es sí o no y nadie sabe bien cómo ocurre, pero sí sabemos que es precoz. Bueno, hay un primer pico en la infancia, que cuando tienen palabras y cuando empiezan a registrar lo que significa ser varón o ser mujer, ahí dicen, no, esto que a mí me asignaron no va conmigo. Y hay un segundo pico, que es mucho más frecuente en varones trans, que se produce justamente con los cambios puberales. Y se produce en varones trans, ¿por qué? Porque ahí es donde sienten que es el rol de la sociedad o ese cuerpo no los representa, no refleja su ser auténtico. Bueno, no sé si vos querés agregar algo más, Rodolfo. Sí, me interesaba decir algo a raíz de esto que estás diciendo, porque quizás a veces la gente se asombra, y de hecho hoy estamos con un debate público sobre el tema, como que pareciera que cuando se habla de infancias trans se está queriendo como, bueno, tergiversar algo que existe en niños, niñas, niñes, ¿no? No estamos teniendo en cuenta ese desarrollo de esa persona, de ese sujeto, con los sufrimientos que eso implica. A ver, ¿a qué me refiero? La gran mayoría, si uno le pregunta a las personas trans, por lo menos el 80% de las personas adultas trans, uno le pregunta cuándo se dieron cuenta de que lo que percibían de sí no coincidía con cómo lo llamaban, con lo que esperaban de esa persona, con el género que se les asignó en el documento, por eso dice género asignado. Casi todos van a decir el 80%, estadísticamente van a decir antes de los 5 o 6 años. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Bueno, si quieren el libro de Gabriela Mancilla, que es la mamá de la primera chica que tuvo el DNI, ¿no?
conforme al género autopercibido, Lulú, lo explica muy bien, nos llama la atención la claridad que tenía esa niña tan chiquita de que no era Manuel, que era otra cosa. Ahora, ¿qué sucede? Y esto sí es muy importante, me parece también destacarlo. Eso no quiere decir que ese sujeto no comienza a sentir el peso de toda una cultura que se le viene encima, una cultura milenaria, expectativas, deseos de los padres, ¿no? Con los cuales también se identifican los niños, ¿no? Que hace que eso lo repriman fácilmente. Entonces, en todo proceso, ya sea por una persona trans, una persona gay también. Hay veces una persona gay que estuvo casada con por ejemplo, un varón con una mujer, tuvo hijos, ¿no? Y finalmente, quizás luego una separación o dentro del matrimonio comienza a tener experiencias homosexuales, por ejemplo. Cuando uno comienza a ver la historia de esa persona, muchas veces dice, no, yo en realidad ahora me doy cuenta que yo de chico ya esto estaba, lo que pasa es que no me lo podía admitir. No se puede admitir. Entonces, no podemos quedarnos solamente con la ilusión un poco imaginaria de la conciencia. Hace falta un trabajo más profundo de ver dónde estaba el deseo de esa persona. Muchas veces, como nos pasa en todo, reprimimos, y uso la palabra porque tiene sus consecuencias entonces desde la salud, ¿no? Bueno, deseos genuinos, pero que no los podemos admitir porque una cultura no me lo aceptaría, porque se sentiría que no soy querido por mis padres. Un adolescente, un niño y un adolescente, un niño más todavía, por supuesto, ¿eh? Por algo las etapas de represión son tan fuertes en la infancia, porque el niño teme mucho no entrar dentro del objeto de amor de los padres. Y piensa que si no se amolda a eso, Es que es va a caer. absolutamente dependiente, ¿no? De los padres. Entonces, ¿cuántas cosas por ahí, con el sufrimiento psíquico que eso genera, se guardan para justamente Exacto. poder ser objeto del amor de los padres o en familias que por ahí no son tan, digamos, de aceptación, no sufrir violencia, porque también, digámoslo, muchas veces cuando intentan expresar o expresan de alguna forma, ya sea una identidad de género disidente o una orientación sexual que no sea heterosexual, muchas veces son castigados, ¿no? Sí, hoy, ¿eh? Porque tampoco pensemos que estemos en un país donde todo está permitido, donde todo el mundo tiene la cabeza abierta, no. También hay papás, hay familias, hay culturas, que viene un hijo y le dice esto y es una hecatombe. No, y hablando de culturas, ya digamos, porque pareciera que esto es una cuestión, una invención del progresismo occidental. Nada más lejos de la realidad y sobre todo de la historia. La invención del progresismo fue la heterosexualidad, mira. Exactamente. A ver, lo que nosotros miramos todo desde una óptica occidental y cristiana porque hemos sido criados de esa forma. Pero esa óptica, esa perspectiva occidental y cristiana está sesgada como todas las perspectivas, ¿no? Entonces, si vamos a mirar otras culturas, vemos que otras culturas aceptan géneros que no son binarios. O sea, culturas ya sea de América del Norte, por ejemplo, los Two Souls, varios aborígenes, digamos, nativos norteamericanos, sobre todo de Canadá, que cumplían funciones sacerdotales, los Muyes en Oaxaca, en México, incluso... La serie el año pasado que se ve muy bien eso. Sí, La serie El secreto del río. El secreto del río. Después en los mapuches, ¿no? Las machi en general, que son las chamanas, digamos, tradicionalmente son mujeres, pero también está el machi, la figura del machi ewe, que es machi, pero es varón, y entonces cumple un rol de un género como, digamos, tradicionalmente femenino. En el sudeste asiático lo mismo, en la isla de Pascua lo mismo. Entonces lo que sucede es que la colonización, toda la colonización occidental y cristiana ha tapado esas culturas cuando no las ha extinguido directamente. Recién con los estudios postcoloniales y con
el tema de reivindicación de culturas originarias, uno puede observar que en realidad no es una invención de la modernidad ni del progresismo. Es más, ni del comunismo, si hay un régimen que prohibió y reprimió ferozmente a toda la diversidad sexual, ha sido el régimen comunista en todos los lugares donde ha imperado. Entonces, nada más lejos de la historia, ¿no? Hay que ir a buscar, abrirse a la historia y ver qué es lo que pasaba realmente y salir un poco de reconocer que uno tiene el sesgo y que es imposible no tenerlo, pero a partir de este reconocimiento ir a buscar otras perspectivas diferentes y no caer en el discurso fácil de que esto es algo impuesto, de que le imponen al niño o a la niña una identidad de género distinta. Nada más lejos de la realidad. En todos quienes acompañamos a personas digamos, que cuestionan su género asignado al nacer, ha sido una lucha poder reconocerse y poder expresarlo y muchas veces lo guardan por una cuestión de seguridad física, ¿no? Muchas veces lo ocultan, están en el placar por una cuestión de seguridad física, porque saben que si se exponen pueden recibir mucha violencia, ¿no? Bueno, esto me parece que es importante, un poco en esa línea argumentaba yo con esto de lo que se reprime. Eh, Ser parte de una minoría sexual, como cualquier minoría, genera un estrés. Esto está muy estudiado como estrés de las minorías. ¿Ah? Se crece en medio de un estrés. Aun cuando tengamos una sociedad y una cultura, por supongamos un chico, una chica que crece en una familia con mucha aceptación, que es re importante, ya vamos a decir clínicamente lo que varía una persona que está en un medio que acepta, un medio que le es hostil, ¿no? Cambia totalmente. Pero aun cuando tengo una familia así, muchas veces hay instituciones, entre las cuales a veces la escuela, a veces el sistema educativo ha sido parte de eso, o el barrio, o el club, donde ese medio es hostil, donde hay que cuidarse un poco, donde no es tan fácil, porque hubo mucho sufrimiento, esto hay que tenerlo presente, mucho sufrimiento detrás de toda historia de diversidad sexual. No es tan fácil. Gracias a Dios vamos mejorando, disminuyendo los índices de sufrimiento a la medida que hay más aceptación. Pero no deja de haber. Hay miedos, hay temores. Sí, Hubo gente que murió por esto, hay gente que perdió trabajo, hay gente que se enfermó, hay gente que fue excluida. ¿Tá? Por eso cuando alguien simplemente lo trata como una especie de elección privada, ¿sí? Casi privada, hay que verlo en su contexto. La sociedad marcó mucho de este sufrimiento. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos en la clínica, muchas veces encontramos, por supuesto varía según la edad, generaciones un poquito más 40, 50 tienen otra cosa, hay mucho placar muchas veces en esa generación. En los adolescentes se ve menos ese placar, pero no descuidar la dimensión del sufrimiento que está. Esto es ser una minoría muchas veces, porque en algún lado aparece. y Aún cuando me dicen, mi papá y mamá no tienen ningún problema con que yo sea gay. ¿Tá? Está bien, papá y mamá no, pero por algún lado a veces un tío, un abuelo hace el chiste inoportuno, molesto, ¿no? O una institución, ¿tá? Algo de eso aparece. Y lo otro que aparece, me parece, es esta confrontación que el adolescente está teniendo de discursos. El adolescente hoy, el adolescente que está buscando su identidad, definido por una etapa de búsqueda de la identidad, ¿no? La adolescencia, de crear la propia identidad, si se puede crear una propia, porque siempre lo hacemos en relación a los otros, pero bueno, el adolescente, ¿de dónde tiene hoy su información? ¿Quién es su gran otro? Por supuesto, están los papás, pero hay un gran otro de esa cultura que hablamos, que la tienen todo el tiempo en las redes, que la tienen todo el tiempo en los espacios virtuales, ¿no? En los grupos de pertenencias virtuales que están teniendo, ¿no?
Y en esas redes se encuentra un gran conflicto. Estamos en un momento en este 2025, sobre todo, 2024, 2025, por eso hablamos de esta adolescencia, donde hay como varios choques de discursos, ¿no? ¿Eh? Choques de discursos, donde están quienes admiten que seas lo que quieras, ¿no? A los que no, tenés que ser de un determinado modo, porque la naturaleza te dio un pene, te dio una vagina, ¿no? Eh, que está mal visto, que está visto como una imposición cultural, ideológica, ¿no? Como que está frente a toda esta enorme diversidad. Y frente a eso creo que tenemos adolescentes que algunos eh, van desde no ponerse ningún tipo de etiquetas, lo cual en un principio parece muy bien. Notamos mucho esta cosa. A mí me gustan todas las personas, eh, yo soy pansexual en los chicos del colegio. Para ir de una pansexualidad, de una no definición a una lenta definición con el tiempo, ¿no? Quizás después se definirán, capaz que después ven. Adolescentes que en realidad no quieren definirse, o sea, también que no ponerle mucha historia a la definición. Que quizás hoy presentan algo así como lo vemos en la clínica, vos Edel lo recibirás, yo lo recibí, que capaz que viene en la consulta, se presenta como una persona trans, durante capaz que un año está con eso, y después capaz que si mucho no se le va, los padres le han sabido aceptar la cosa, capaz que después puede virar de nuevo y decir, bueno, quizás me siento más como un no binario, ¿no? Eso es lo O no, esta historia. Sí está claro que cuando se le pone la oposición ahí al adolescente y dice, no, vos vas a hacer lo que yo digo que seas, son raros esos papás, ¿no? Eso bueno, está claro. Pero es ahí algo que, eso es lo que quería mostrar, una adolescencia donde en relación a la diversidad se fluye mucho y hay que saber esperar. Eso es lo eso es primero que yo... eso es lo importante, ¿no? Entender que si bien puede manifestar un malestar, hay que ver realmente cuál es la historia, la trayectoria de ese chico, porque si ese chico desde los 5, chico, chica, chique, desde los 5 años ya viene manifestando una identidad trans y llega a la pubertad y reafirma su identidad trans, realmente, bueno, estamos ante una persona trans, porque no es que de repente se despertó y y dijo, bueno, soy trans. Hay que saber, saberlo acompañar, y eso es difícil en el sentido de que cada persona es única y, tenemos que acompañar al paso que va el adolescente o la adolescente, ¿no? En el sentido de que no ir adelante ni impulsarle ningún tipo de tratamiento, sobre todo ningún tipo de tratamiento irreversible, que no se hace. Todos los protocolos hablan de tratamientos irreversibles a partir de los 16 años. Y ir, digamos, viendo qué es lo que le va pasando, ¿sí? Ir viendo porque hay un porcentaje, ya les digo, un 3% de los chicos que se siguen, digamos, que se apoyan, se acepta su identidad trans, o hay un 3% que, llegada a la adolescencia, retransicionan, o sea, vuelven por ahí a la identidad asignada al nacer o al no binario. Y eso está, digamos, es algo esperable. Eso se ve en las series de Canadá, se ve en las series de los Países Bajos, también se ve en la serie acá del italiano, que tienen 120 chicos o un poco más en seguimiento, se ve en la serie del Durán, del Casa Cuna. Entonces, es bastante esperable que de 100 niñas que sigamos, niñas adolescentes que sigamos, un 3%, 3 de ellos retransicionen. Con lo cual, no tenemos que apurarnos a hacer ningún tipo de tratamiento que no se hace, repito, no se hace ninguna intervención irreversible. O sea, cuando yo digo intervención irreversible, hablo de hormonización cruzada, o sea, darle testosterona a alguien, digamos, a un varón trans o a una persona que tiene ovarios, por decirlo de alguna forma, o darle estrógenos a una persona que tiene testículos, o
hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Eso no se hace antes de los 16 años ni en Argentina ni en el mundo. Belinsky, que es uno de los, ha operado casi 1500, es el cirujano que más experiencia tiene lejos en América Latina, no solo en Argentina, sino en América Latina, en cirugías de reafirmación trans, de 1500 pacientes a lo largo de más de casi 20 años, porque en el 2005 empezó a operar, antes de la ley de identidad de género. En esa época se operaba bajo, digamos, un pedido del juez, digamos, y solamente operó a 13 personas menores de 18 años. Menores de 18 años, o sea, mayores de 16. Solamente 13. Y vistos con un equipo interdisciplinario, vistos, evaluados, recontraevaluados. O sea, es mentira que se hagan intervenciones irreversibles antes de los 16 años. Lo que se puede hacer y se hace son bloqueantes puberales, pero los bloqueantes puberales, gente, como su nombre lo indica, bloquean la pubertad. O sea, bloquean el eje sexual por 1 mes o 3 meses, dependiendo de la droga. Y vos no lo das y la pubertad vuelve a arrancar en donde quedó. O sea, no es irreversible, es absolutamente reversible. Es reversible, digamos, es simplemente un freno. Y que se hace, por ejemplo, en pubertades precoces, hace un montón de años que se hace en pubertad precoz, pacientes que inician la pubertad, ponerle a los 7 años, que si no le bloqueamos la pubertad, quedan enanos o enanas, quedan repetizos porque no llegan a tener la talla que debieran tener. Entonces, esto es mentira, digamos, que se hagan tratamientos irreversibles antes de los 16 años, ni acá ni en el mundo. Y se acompaña de esta forma, no sé si, Carlos, obviamente que esto da para hablar muchísimo más, porque es algo que hacemos, ¿no? Habitualmente, pero esto ya es para hablar un día entero. No me acuerdo qué Me otra parece pregunta. que Sí. una cosita respecto al tema, y no sé cómo seguimos después con los otros temas que íbamos a hablar, pero bueno. Sí, es como imposible. La mano, un conversatorio, pero sí me parecía bueno decir, desde la clínica, y estos porcentajes los manejás vos más, me acuerdo que los manejás más, porque lo que nos podemos preguntar es qué pasa cuando alguien, un chique que se siente diferente, no es aceptado. Bueno, Y eso se lo es. buscan afirmar, sea en el género o también en relación a la orientación sexual, porque hay en muchos países, y acá el año pasado tuvimos un conversatorio con un exalumno de nuestra especialización, que él participó de una terapia de conversión y está buscando legislar, en España acaba de suceder, contra este tipo de dispositivos que buscan como normalizar. Entonces la pregunta que tiene que hacer es, no hagamos nada con los chicos, pero el problema es cuando se hace contra el deseo del chico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es Y lo que ahí, pasa cuando un chico crece ahí ya hay trabajos que muestran, totalmente? digamos, hay infinidad de trabajos, infinidad. El trabajo, el pionero o el más contundente fue el de Kathleen Ryan, que es una doctora en trabajo social de la Universidad de San Francisco, de la Universidad de California en San Francisco. Si ustedes la buscan, Ryan es con Y, R-Y-A-N. Busquen el proyecto de género y familia, y es un trabajo contundente que muestra que las personas que no son aceptadas, los jóvenes, adultos jóvenes, tienen una tasa de suicidio 8 veces mayor que la población general. Y eso, el suicidio como la punta del iceberg, porque después tienen, Claro, digamos, por estos ansiedad. tres de la minoría que vos mencionabas, Rodolfo, por estos de no ser aceptados, por esto de internalizar la homofobia, de internalizar la transfobia, de internalizar estos discursos que dicen que lo que yo siento está mal, es pecaminoso,
digamos, que no valgo, que estoy haciendo avergonzando a mis padres, a mi comunidad, no sé, todos estos discursos al ser internalizados provocan mayor comorbilidad psiquiátrica en todos los ámbitos, ¿no? Mayores en la ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, trastornos de la imagen corporal. Básicamente, todos esos ejes, digamos, digamos, de comorbilidad psiquiátrica se ven afectados. Y todos estos ejes mejoran con la aceptación, ¿no? Entonces, si queremos finalizar con algo, esta es una frase que me encanta, que es de Jan Malpass, que es un psicólogo que trabaja en Nueva York con familias de niñeces y adolescencias trans y no binarias, digamos, que cuestionan su género, el Family Acceptance Project, que él dice: la aceptación es protección, ¿no? Y es así, la aceptación es protección. A veces los padres, en un intento mal entendido, ¿no?, de proteger frente a un posible rechazo de la sociedad, porque cuando toda la sociedad son ovejas blancas, una oveja negra es el blanco, digamos, haciendo este juego de palabras, es el blanco de la violencia. Por ahí tratan de convertir de alguna forma, de llevar a entre comillas, lo normal, a lo más frecuente, a lo hegemónico, a su hija, hijo o hije, y les están haciendo un daño muy grande intentando proteger, ¿no? Ahí también es un desafío para quienes acompañamos, ¿no? Es un desafío para los terapeutas porque digamos, entender que por ahí parte que actitudes de rechazo parten de una intención de protección, ¿no? Es un desafío porque digamos, nos implica ver más allá de lo que está haciendo para ver la intención que genera esa conducta en la familia, ¿no? Y entonces hay una pregunta clave que es: ¿de qué tenés miedo con respecto a tu hija o tu hija? Entonces, si viene del miedo, viene de un deseo de proteger, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay que ir. Para seguir ahí, te iba a decir sobre el tema, para cerrar quizás el tema de diversidad. ¿Querés que las respondamos? A la Yo veo pregunta: dos. ¿qué pasa cuando una persona que se viene hormonizando se arrepiente? Bueno, cuando vos decís hormonizando, hablamos de una hormonización cruzada, ¿no? En el sentido de que recibe testosterona una persona que tiene ovarios, o estrógenos una persona que tiene testículos, ¿no? Los cambios que produjo la hormonización, hay algunos cambios que, dependiendo de cuándo se arrepiente, si se arrepiente dentro de los 3 a 6 meses y no se establecieron los cambios, se revierten porque no se produjeron, ¿me entienden? No, más bien, no es que es una reversión, es que no se establecieron. A ver, piensen la hormonización cruzada como una segunda pubertad. Ustedes tienen que entender eso como una segunda pubertad. Cuando empieza la pubertad, una niña cis, un varón cis, digamos, típico, endosex, en el sentido de que no es intersex, digamos, empieza con una secuencia: hay un botón mamario, hay, digamos, el vello pubiano, después el ensanchamiento de las caderas. En el caso del varón cis, primero es el crecimiento de los testículos, el vello pubiano, y de a poco se va engrosando la voz, y de a poco van apareciendo el vello facial. No es que es de la noche a la mañana, ¿no? Por más que a veces nuestros hijos adolescentes se miren en el espejo y busquen ese pelo en la barba, no sucede. Entonces lo mismo ocurre cuando se hace la hormonización cruzada, que de hecho va a depender
sobre qué cuerpo se hace, porque si ya atravesó una pubertad cis, eh, hay algunos cambios digamos, una mujer trans que comienza una hormonización cruzada, ya habiendo atravesado la pubertad cis, tiene el problema de tener la nuez de Adán, tener la voz más grave, una configuración ósea. Eso ya está, porque eso siguió el molde de la testosterona. Lo que le va a dar el estrógeno va a ser una piel diferente, una distribución grasa diferente, las mamas, que va a depender también de la capacidad de sus receptores de responder. Un varón trans, lo mismo, si ya atravesó su pubertad, con estrógenos, su pubertad cis, bueno, va a tener una conformación de la pelvis, que es, digamos, como para alojar un útero gestante, ¿me entienden? Entonces, no va no va a desarrollar tampoco la caja torácica que tiene un varón trans, porque ya sus huesos siguieron el patrón del estrógeno. Sí va a poder desarrollar un engrosamiento laringio y una voz más grave. Sí va a poder desarrollar el vello facial, el vello corporal característico de la testosterona. ¿Me entienden? Entonces, pero esto tampoco es de la noche a la mañana. Es como en la pubertad, digamos, si se quiere, cis original, por decirlo de alguna forma, generada por las gónadas, ¿no? Por el ovario y por el testículo. Entonces, los cambios que produjo la hormonización, si ya hubo cambios, un varón trans, por ejemplo, que ya se le engrosó la laringe y ya cambió la voz, y eso no lo va a poder revertir, ¿no? No sé si contesté la pregunta de Sandra. Que en realidad es un caso a caso. Y es un caso Pero a bueno, caso. Y si se aparte, hormoniza muy joven la persona, es más fácil que esa hormonización actúe configurando más el cuerpo según esa hormona, que si lo hace a los 40 años, obviamente, ¿no? o a los Pero 20, bueno, digamos, una vez que... También tiene sus bemoles, esto fuera del arrepentimiento, hay cuestiones que tienen que ver con lo quirúrgico, digamos que, pero, por ejemplo, una mujer trans que desde niña es trans y que se le bloquea la pubertad y se pasa, hace una hormonización cruzada con estrógenos y que prácticamente no tuvo o no adquirió demasiados cambios de la pubertad masculina, por así decirlo, ¿no? Va a tener un pene por ahí más chico porque su pene no alcanzó el crecimiento y esto va a traerle dificultades por ahí al cirujano para la reconstrucción de una neovagina si es que ella lo quiere. Pero esto ya es meternos en una cuestión muy, muy específica de los acompañamientos, digamos, o del tratamiento afirmante de género, ¿no? Muy, muy puntual, muy caso a caso, como decía Rodolfo. sí, Y los otros tal dos cual. temas ni lo tocamos, ya ni me acuerdo qué eran. Pero este tema de diversidad, Claro, podemos, ustedes pueden ver. podemos hacerlo, podemos este, hacerlo, me parece, dale, como pregunta. Pero antes, si me permitís, sí. también, si me permiten ustedes, queríamos también aprovechar este espacio para comentarles que, bueno, estos son temas que nosotros creemos que es muy importante la capacitación del profesional, ¿no? Y por eso nosotros hace 10 años venimos capacitando en este tema con la especialización en consultoría en sexualidad. La especialización en consultoría en sexualidad estamos inscribiendo, de hecho les estoy pasando el chivo al que se quiera formar, no solamente en este tema, sino que ahí les vamos a mostrar, no sé si lo vas a hacer vos, Edith, Ahí comparto, sí. un poquito cómo es esta especialización, es un curso anual. Este curso anual comienza el 15 de marzo y dura hasta diciembre. Está configurado por 20 clases. Estas clases todo el curso es virtual. Lo hacemos todo por Zoom, pero es sincrónico. ¿Por qué? Nosotros hemos pensado este curso para trabajar con el profesional.
no es un enlatado teórico esto, ¿tá? Y así como ustedes hoy pudieron manifestar cuáles eran las consultas más que les llegaban, nosotros tenemos el contenido, tenemos un PowerPoint de la clase, tenemos determinados puntos a tocar, pero cada grupo va a configurar una clase diferente en función del bagaje que traiga cada profesional y de la participación, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos hace distintas con respecto a otras propuestas, ¿no? Que realmente es un traje más a medida del grupo. Nosotros fomentamos la participación en todos estos contenidos. Nosotros tenemos una parte teórica y otra parte vivencial. La parte vivencial, claro, Todas las clases. la parte vivencial justamente lo que busca es esta participación desde lo que las inquietudes profesionales, pero también desde este ser atravesado por el curso, ¿no? En el sentido de cuestionarse los propios sesgos, los propios prejuicios, porque todos, absolutamente todos tenemos, de ir deconstruyéndose. Y nuestra idea es que salga un profesional no solo con más conocimiento, sino diferente, ¿no? Con una escucha más empática, más abierta, ¿no? Lo que nosotros hicimos tanto hincapié en el sufrimiento, ¿no? del otro, poder acercarse al sufrimiento, entender que cuando hay un problema con respecto a la sexualidad se afecta la autoestima y esa persona necesita una oreja como más, digamos, realmente más empática, ¿no? No hay otra palabra. No sé que vos querés agregar algo más. No, básicamente, bueno, ahí ven un poquito los contenidos, está dividido en una cantidad de contenidos, un marco teórico conceptual que tiene que ver con la parte más antropológica, que tiene que ver con deconstruir nuestros conceptos en relación a la sexualidad. Luego tenemos un módulo que es metodológico en el sentido de brindar herramientas al consultor para abordar la consulta sexual. Y después otro eje importante es el de salud sexual y reproductiva, donde aprendemos primero desde la respuesta sexual humana, que tenemos que saberla bien, para que no nos asombre qué es lo que pregunta alguien cuando pregunta algo, ¿no? Cuando pregunta no tengo deseo, no pude mantener la erección, bueno, cómo debe ser eso. Y también los desencuentros en lo sexual, ¿no? Tanto desde el punto de vista como psicológico, porque aborda mucho las dos vertientes juntas, de un modo holístico, ¿tá? Las clases son sábados a la mañana, 9:30 a 13, y tiene una frecuencia quincenal aproximadamente. Ahí veo que hay una pregunta, ¿no es cierto? No tiene, este curso se cobra son 10 cuotas, son 10 meses de marzo a diciembre, y que incluye unos exámenes ahí en el medio, y al final, mejor dicho, se aprueba solamente con ese examen final. No cobramos ninguna matrícula, no se cobra derechos de exámenes, prescripción, nada de eso, sino que uno se inscribe con la primera cuota, es decir, la de marzo. La cuota en este momento para los que están en Argentina es de, no me acuerdo exactamente. Para, ya te digo. Yo Ahí me fijo. ya te lo voy a encontrar, ¿eh? Como ven, somos muy buenos vendedores, ¿no? No me acuerdo cómo era. Es genial esto. Pero bueno. No me acuerdo si es 80 o 84, ahora lo chequeamos, ¿eh? Sí. 80, Creería que más bien de 85. A ver. ¿tá? Lo que es importante es lo siguiente, que esto es una capacitación sobre el título que vos tenés. Vos podés tener personas de acuerdo al abordaje que vos ya venís, porque hay gente que viene desde la consultoría psicológica, hay gente que es psicóloga, hay gente que es médica, hay gente que es acompañante terapéutico, o es enfermero, o es docente. Todos atendemos personas y tenemos unas incumbencias que ya nos dio un título. Lo que nos da esto es la capacitación en este campo específico para recibir la pregunta en sexualidad. No te Eh, hace un docente,
Alguien me preguntaba si podía dar clases. ¿Vos sos Rodolfo un docente? es 80, dice. Ahí chequeé. ¿Cuánto? 80. ¿Cuánto es? 80. ¿Está? El título que tiene que tener, bueno, puede estar en trámite el título, o hay gente que está cursando, por ejemplo, consultoría psicológica, ya hemos tenido alumnos que están por terminar o ya tienen algunos conceptos establecidos y quieren ya empezar a capacitarse en sexualidad para egresar, digamos, con esto, ¿no? Así que, bueno, yo lo que los invito, la idea es, tienen todos mi número de teléfono porque les he mandado por acá, o el correo de Koinonia, que es consexualidad@gmail.com. Repito, consexualidad. No es un curso que nos hace terapeutas sexuales porque no somos terapeutas, excepto que seas un psicólogo o un médico, pero sí que aborda específicamente el plano de la consejería, que es enorme, gente. Es un montón. A veces porque la gente específicamente viene con una pregunta en sexualidad, o a veces porque dentro de un proceso aparece esto y no se puede evitar, porque todos venimos con sexualidad y toda sexualidad tiene alguna pregunta. ¿Está? Así que los invito a que bueno, ahí gracias Claudio, Sandra, son exalumnos. No les hemos pagado para que pongan los comentarios, pero dicen que están muy contentos con ellos este curso, teniendo que Sandra ha entrado, ¿no? De Pardo. Claudio Blanc, hay muchos que ya lo conocen, pero si tienen alguien que está motivado en profundizar este campo que es hermoso, que todo el tiempo nos desafía, eh, todo el tiempo nos desafía la sexualidad. Lo vemos en los medios, lo vemos cuando escuchamos un noticiero, ¿tá? Cuando atendemos a alguien. Cuando un consultor no abre su escucha, lo que se cierra es el discurso del consultante, ¿tá? Entonces, pero eso es ley. Yo lo digo con esta cosa muy sencilla, un consultor que a alguien le llama y le dice, tengo problemas con mi pareja, por ejemplo, un varón le dice eso, y él dice, ¿cuántos años tiene su esposa? Ese consultor no tiene una escucha abierta, ¿no? Está dominado por los preconceptos, está dominado con buenas intenciones, no pasa por malas intenciones, ¿eh? No, porque somos formados así. Pero esa persona muy probablemente en esa primera llamadita telefónica que hizo, capaz que no vuelva, porque no se sintió alojado, ¿no? Entonces trabajamos mucho estas cuestiones de la metodología, de la escucha, ¿está? Bueno, terminamos con la publicidad, Edith. Sí, sí. Pero Bueno, quienes quedaron tengan... los otros temas ya ni me acuerdo, pero Estamos hablando de vínculos saludables. sí, No sé quién quiere hacer quedarán alguna para pregunta. otro conversatorio, para el de marzo, ¿no es cierto? Puede ser, para otro espacio de vínculos saludables. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en relación a esto que se puso de vínculos saludables como una segunda opción que tenga ahí? Tenemos unos minutitos. Nos pusimos, están tímidos o tímidas. Creo que, creo que hemos hablado mucho. En las consultas no somos así, escuchamos más. Sí. Hace creo que también. Bueno. Yo quiero hacer una pregunta, Edith. Sí, Marian. ¿Sí? ¿Cómo estás? Se me Oh, oscureció. Y recomendarle a todos los que no conocen Koinonia, que es excelente. Excelente. No estoy pagada, ¿eh? ah, Pero bueno, no, quería preguntarles. Hoy, nada, vivo discutiendo con la gente, por supuesto, con este tema de la diversidad de género. eh, y me pasaron una definición de dismorfia corporal, como que las personas transgénero tienen una dismorfia corporal. Y me la pasaron así claramente, ¿no? Como que se ven en un cuerpo, no sé, a veces me quedo sin argumentos. O sea, yo le dije que la dismorfia es otra cosa, porque las personas transgénero saben perfectamente cuál es su biología. Simplemente sienten de una forma distinta y quieren eso, ¿no? Se reconocen en el otro género y tienen todo el derecho del mundo, pero no es que tienen dismorfia corporal. Pero no tengo como argumento Bueno, claro para como eso. argumento podés decir que no todas las personas trans quieren intervenciones corporales y no por eso dejan de ser menos trans.
por ejemplo. No, eso sí, pero con respecto a la dismorfia, o sea, como que es una cuestión Básicamente, psicológica. Claro, básicamente para el resto, ¿qué sería una dismorfia corporal? Este es algo muy viejo, muy antiguo, Mariana, donde Sí, siempre se patologizó esto. ¿Vamos? Te lo total. juro, agua, de que estás loco, más o menos. En psicología, yo en la facultad, todavía hay psicoanalistas, yo no soy psicoanalista, pero que todavía lo ponen en el lado de la locura. ¿Qué significaría? Psicológicamente, vos tenés un grado que vos te percibís erróneamente, una obsesión con los rasgos físicos, ¿no es cierto? Donde te percibís erróneamente en un cuerpo equivocado. Pongamos entre comillas, porque eso ya no lo usa nadie, el cuerpo equivocado. Cada uno tiene el cuerpo correcto que tiene que tener. ¿Ya? Que como todas las personas, como bien dice, si no lo recomiendo, el monólogo del agrado en la película Todo sobre mi madre, de Almodóvar, ¿eh? Tiene derecho a trabajar su cuerpo según el sueño que tiene de sí mismo, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, ¿qué significa? Cuando te dicen esto de dismorfia corporal, quiere decir, este es un problema psicológico. Esto no es algo que pasa normalmente. Se busca patologizar lo que es la diversidad sexual. Entonces, lo primero que tendría que decir es que en realidad, si tomamos la experiencia común a ver, no sé, de que nos asustamos, ¿cuánta gente se hace operaciones estéticas porque no le gusta la nariz, porque no le gusta la teta, porque no le gusta, no sé, la vulva, se por pone ejemplo, mujeres cis de adolescentes que te piden. varones, los varones que se ponen pelo porque se les fue el pelo, es una dismorfia corporal, no acepto el cuerpo que tengo que decir. O todos aceptamos el cuerpo que tenemos o no lo trabajamos toda la vida, nos pasamos trabajando el cuerpo, aunque sea peinándonos No, y eso tomando está un cafecito a claro, la pero mañana. podría Porque haber hay casos entonces de personas trans que puedan tener una dismorfia corporal, como también la tiene una persona bulímica o anoréxica, digamos, ¿no? bueno, pero que haya casos no hace que sea la norma para tratar de explicar qué es una persona trans. Claro, ¿no? Por supuesto, sí, sí, por En esos supuesto. casos tenemos que hablar de una obsesión que no le permite justamente aceptar el cuerpo que tiene, pero no porque el cuerpo que tiene es el que quiere, es diferente, el que se siente identificado. ¿Tá? ¿Se entiende? Bien pusiste el ejemplo. Por ejemplo, una chica anoréxica se ve en el espejo y dice, yo soy gorda, ¿no? ¿Qué es ser gordo para esa chica? ¿Qué lenguaje estuvo atravesando toda esta visión? Porque nosotros vemos lo que... Nuestra percepción también es modificada. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Si vamos a tratar la cuestión trans solamente de no estás viendo tu cuerpo, tenés que ver, vamos a poner el caso de una mujer trans. Obviamente cuando hablamos de mujer trans, hablamos de la persona que se identifica como mujer, independientemente, bueno, aunque independientemente de que haya nacido con genitales masculinos o haya sido asignado como varón. ¿Tá? ¿Qué significa que tiene que aceptar que tiene un pene? Lo aceptan, pero se sienten mujeres igual. ¿Tá? La gran mayoría de las personas trans no piden grandes operaciones, muchas no piden operaciones muy más. Las operaciones de reasignación de sexo no son lo más común entre el colectivo trans. Acá, Aceptan su pene y muchos lo quieren. Y lo quieren usar. Y lo usan. ¿Está? Entonces, y lo tienen divinizado. Entonces, ¿qué sería una dismorfia corporal en este caso? Es un tipo de terminología puesto para patologizar, como siempre se ha hecho. ¿Tá? Y cuando nosotros acá hablamos, tanto en nuestro curso como en este espacio, de trabajar la cuestión de la diversidad, no lo hacemos jamás desde un lugar de la patologización. Puede haber problemas que surgen a partir de la no aceptación, puede haber problemas que surgen a partir de la no aceptación interna, la homofobia interna, todo eso, perfecto. Pero en sí nadie está enfermo por ser trans, ni por ser inter, ni por ser gay, ni lesbiana, ni no género, ni no binario. No, es diferente. ¿Mm? es la mirada de la sociedad la que digamos, genera la comorbilidad. Y acá Eugenia decía, sí, en realidad
no sé si te dijeron dismorfia o disforia. Disforia es una terminología que sí, que se usa en el mundo, que lo que quiere decir disforia es malestar. Nosotros no lo usamos, como bien dijo Ah, Rodolfo, porque partimos de la base de que no es una patología, sino que forma parte de la diversidad humana en general, digamos, ¿no? Así como hay gente más alta y más petiza y más flaca y más gorda y de pelo de distintos colores y de piel de distintos colores, también hay diversidad o variaciones con respecto a la sexualidad. Y que es la sociedad o nuestra cultura la que lo ve como patológico. Y tenemos ejemplos en otras culturas que no lo ven como patológico, ¿no? perfecto. Existe la palabra dismorfia, Eugenia, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no sé qué palabra le habrán dado a Marian, digamos. Creo que era Tiene que ver con dismorfia, no la me obsesión acuerdo por un ahora. defecto. Hay veces que pasa, porque es una persona que está obsesionada con un elemento que yo de su cara, no soporta su nariz. Bueno, capaz que uno la ve, es re normal, nariz o normal, qué sé yo, pero no le gusta, no la soporta, no la soporta y cuando se transforma en una obsesión, ¿no? Se habla de dismorfia. ¿No? Así que, ¿no? Gracias. Gracias, Linda. Entre sentirse de una manera diferente con su cuerpo y no aceptar el cuerpo con que una persona vino al mundo, ¿cuál sería la diferencia? Eh, Esto en realidad es muy difícil separar lo que las presiones sociales o cómo te moldea la sociedad y las expectativas sociales con respecto a lo corporal. Yo en un momento dije, y no tiene nada que ver con diversidad sexual, que hay rutinas de skincare para chicas, niñas de 11 años. ¿Qué rutina de skincare van a necesitar? ¿No? Entonces, la sociedad a veces, muchas veces, impone un tipo de cuerpo para que pueda ser validado como mujer o como varón. Y entonces ahí es donde, en general, es mi postura, eh, es donde empieza tanto malestar, ¿no? Es muy difícil de desarmar porque a nosotros nos moldea la sociedad, nuestro cerebro está moldeado por la sociedad, es como muy complejo, pero hay que entender que no todas las personas trans reniegan ni de sus genitales, ni de sus de su, digamos, conformación corporal, ni nada, digamos, eso sería meter a todas las personas trans en la misma bolsa, y tampoco todas las personas cis están conformes con su cuerpo, No, claro. y no las patologizamos, ¿no? Te pagamos, el que tiene 2 de 4 días hace una cirugía plástica por año y nadie le cuestiona nada, ¿no? ¿Sí o no? Exacto. Para Total. ejemplificar un poquito la pregunta de Carlos, eh, mirá, hasta hace no muchos años atrás, quizás lo hayas escuchado, cuando se hablaba de las personas trans, se hablaba, bueno, de una cosa un poquito platónica, a veces de un alma en otro cuerpo, ¿no? Antiguamente. Se hablaba de estar en el cuerpo equivocado, ¿eh? Un modo de tratar de entender esto era eso, como una persona que nació en el cuerpo equivocado. No platónico, digo, porque la persona es con su cuerpo, el cuerpo es parte de la persona, ¿no? ¿Ya? Esto fue está completamente revisado en este momento, no se usan más esas expresiones dentro del colectivo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, yo no nací en un cuerpo equivocado, yo tengo el cuerpo que tengo, pero me siento mujer o me siento varón, diferente a que lo que la sociedad espera que yo sea, ¿tá? Por el hecho de haber nacido, por ejemplo, con testículos o con ovarios. ¿Se entiende? ¿Ah? Entonces, por ejemplo, podemos tener gente que lo que hoy se habla es, existen varones que tienen pene y varones que tienen vulva, que van a ir al ginecólogo tranquilamente, ¿eh? Y que lo aman y que lo disfrutan incluso. ¿Ah? Y así como hay mujeres
que tienen vagina y hay mujeres que tienen pene y también lo disfrutan. Y hay algunos que no, hay algunos que no lo quieren tener y también van a hacer una adecuación de su cuerpo de acuerdo a eso que desean de su cuerpo, al cuerpo que desean tener. Porque hay gente que quiere tener. Hoy cada vez se ha ampliado un poco más, es menos, ha disminuido quizás en porcentajes, digo, ¿no? Hay mucha gente que no le interesa hacer operaciones quirúrgicas para sentirse del otro sexo. Y quizás con una buena hormonización y puede disfrutar de su sexualidad sin tener todo el paso por... Y no se hace mucho problema. ¿Eh? Ya nos vamos, espera. Un ejemplo así mediático, pero que hasta da un poco de risa porque es comediante ella. Pero por ejemplo, Lizzie Tagliani muchas veces bromea con su barba, que no se afeitó el suficiente, ¿no? Y se hace, pero no le quita su ser mujer. Antes sí había que ser la mujer perfecta, ¿no? Entonces eso cambia un poco según los tiempos. ¿Ya? Hay más aceptación, cada uno al cuerpo que quiere ser. ¿Ya? Bueno, tenemos que ir Bueno, alguien habló, me cerrando. parece, que no sé si Marian. Sí. Eh, Bueno, gente, agradecemos la presencia. sí. Les repetimos nuestras vías de comunicación para cualquier pregunta que tengan. Ay, la puta madre. Uy, perdón. No, no te pongas así. La- la- las, eh, en fin. Ya sé que no querés que nos vayamos, pero no te pongas así. Bueno, no te pongas así, ¿viste? Podemos ver en otro lado. No nos extrañes tanto. Les decía, gente, entonces en nuestra vía de comunicación, bueno, tienen mi número de teléfono porque todos les he mandado. Si quieren preguntar por la, por la, por la especialización, el día 8 de marzo vamos a dar un taller, una charla abierta donde vamos a explicar también para todo lo que quieran mucho de la especialización. ¿Tá? Les vamos a hacer llegar si no les molesta. ¿Eh? También tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, comunica todo el tiempo cosas, que es @equipo Koinonia, Koinonia con K. ¿Eh? Y nuestro correo electrónico consexualidad@gmail.com. Con como consultoría, con sexualidad. ¿Tá? Hay tiempo para la inscripción hasta el comienzo de las clases. Recuerden que hay algunos descuentos, ¿no es cierto? Si son parte de la Asociación Argentina de Counselor, por ejemplo, o si se inscriben como un grupo son 3 personas, mientras se sostengan esas 3 personas también tienen un descuento. Los descuentos no son acumulables entre sí, pero bueno, la idea es poder acercar la capacitación a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? En estos temas que a nosotros nos parecen súper actuales y a ustedes vemos que también, ¿no? Así que es la idea. Y les esperamos entonces. Bueno, Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. de nada, de nada. Muchas gracias.